Buenos días, Dios. Reflexión del Evangelio del día por el Cardenal Luis José Rueda Aparicio. Abre tu corazón a la palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cantemos al Señor con indecible gozo. Él guarde la esperanza de nuestro corazón. Dejemos la inquietud posar entre sus manos. Abramos nuestro espíritu a su infinito amor. Dichoso será aquel que siempre en Él confía. En horas angustiosas de lucha y de aflicción, confiad en el Señor si andáis atribulados. Abramos nuestro espíritu a su infinito amor. Los justos saben bien que Dios siempre nos ama. En penas y alegrías su paz fue su bastión. La fuerza del Señor fue gloria en sus batallas. Abramos nuestro espíritu a su infinito amor. Envíanos, Señor, tu luz esplendorosa, si el alma se acongoja en noche y turbación. Qué luz, qué dulce paz en Dios el hombre encuentra. Abramos nuestro espíritu a su infinito amor. Recibe, Padre Santo, el ruego y la alabanza, que a ti por Jesucristo y por el Consolador, dirige en comunión tu amada y santa Iglesia. Abramos nuestro espíritu a su infinito amor. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 4. Hermanos, que la gente solo vea en nosotros servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora, en un administrador lo que se busca es que sea fiel. Para mí, lo de menos es que me pidan cuentas ustedes o un tribunal humano. Ni siquiera yo me pido cuentas. La conciencia, es verdad, no me remuerde, pero tampoco por eso quedo absuelto. Mi juez es el Señor. Así pues, no juzguen antes de tiempo. Dejen que venga el Señor. Él iluminará lo que esconde en las tinieblas y pondrá al descubierto los designios del corazón. Entonces cada uno recibirá la alabanza de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Según lo que nos están diciendo los capítulos anteriores de la primera carta a los Corintios, San Pablo está diciendo que en Cefas, en Apolo, en Pablo y en todos aquellos que anuncian el Evangelio, la gente debe ver solamente servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Pero esto lo podemos aplicar para todos nosotros, no solamente para los sacerdotes y para los predicadores por misión y por vocación del Evangelio, sino para aquellos que son predicadores con su vida y su trabajo, para un papá o una mamá, que los hijos vean al papá y a la mamá como servidores de Cristo, que los hijos vean y también los nietos a sus papás y a sus abuelos como administradores de los misterios de Dios. Qué bello que esto sea así. Y usted y yo que somos bautizados, estamos llamados a ser servidores de Cristo, servidores con nuestra vida, servidores con nuestra palabra, servidores con nuestra oración, con nuestro testimonio, con nuestro trabajo, con la manera como nosotros tratamos a los demás. Pero que se vea con claridad que somos administradores de los misterios de Dios, es decir, administramos la gracia de Dios en bien nuestro y en bien de otras personas. Cuando un papá manda a bautizar a sus niños, y ojalá lo hagan desde pequeñitos, y cuando un papá o una mamá deciden que su hijo entre a la catequesis para que vaya conociendo la fe y para que se prepare para los sacramentos de la comunión, de la reconciliación, de la confirmación, ahí están siendo administradores de los misterios de Dios. Papás y mamás, ustedes son servidores de Cristo. Papás y mamás, ustedes son administradores de los misterios de Dios. Y si ustedes reflexionan ese versículo primero del capítulo 4 de la primera carta a los Corintios que estamos meditando en estos días, van a decir: yo quiero ser mejor servidor de Cristo, yo quiero ser administrador de esos misterios de Dios, yo no quiero ser solamente alguien que administra los bienes materiales, yo quiero servir espiritualmente a toda mi familia. Y dice entonces que en un administrador lo que se busca es que sea fiel. Y podemos hablar como de 3 fidelidades. Primero, ser fieles a uno mismo, con el proyecto de vida que tiene. Luchar es ser fiel. Llegar a concretar ese proyecto de vida es vivir la fidelidad.
pero además una fidelidad con aquellos que están a nuestro lado, con hombres y mujeres, una fidelidad que nos lleva a reconocernos como hermanos, a custodiarnos, dice el Papa Francisco, a cuidarnos unos con otros, a ayudarnos para que unos y otros nos salvemos y para que ninguno se condene. Pero además, fieles a Dios. Y la fidelidad a Dios se fortalece en la oración diaria, se fortalece en los sacramentos, se fortalece en la lectura de la palabra de Dios, una fidelidad que se va consolidando a medida que nosotros vamos creciendo y podemos comer no solamente el alimento blando espiritual, sino un alimento sólido, cada vez que vamos meditando más la palabra de Dios y asumiéndola no como palabra que se escucha, sino como palabra que se vive. Salmo 36. Confía en el Señor y haz el bien. Habita tu tierra y practica la lealtad. Sea el Señor tu delicia y Él te dará lo que pide tu corazón. Encomienda tu camino al Señor, confía en Él y Él actuará. Hará tu justicia como el amanecer, tu derecho como el mediodía. Apártate del mal y haz el bien, y siempre tendrás una casa, porque el Señor ama la justicia y no abandona a sus fieles. El Señor es quien salva a los justos. Él es su alcázar en el peligro. El Señor los protege y los libra de los malvados y los salva porque se acogen a Él. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 5. En aquel tiempo dijeron a Jesús los fariseos y los escribas: los discípulos de Juan ayunan a menudo y oran, y los de los fariseos también. En cambio los tuyos a comer y a beber. Jesús les contestó: ¿quieren que ayunen los amigos del novio mientras el novio está con ellos? Llegará el día en que se lo lleven, y entonces ayunarán. Y añadió esta parábola: nadie recorta una pieza de un manto nuevo para ponérsela a un manto viejo, porque se estropea el nuevo, y la pieza no le pega al viejo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo revienta los odres, se derrama y los odres se estropean. A vino nuevo, odres nuevos. Nadie que cate vino añejo quiere del nuevo, pues dirá: está bueno el añejo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Están criticando a los discípulos de Jesús porque comen y beben y no hacen ayuno como los discípulos de Juan y como los discípulos de los fariseos. El ayuno en ese tiempo era una norma religiosa estricta, pero una norma religiosa estricta que va preparando al ser humano para el encuentro con Dios. El ayuno es bueno, pero es más bueno el encuentro con el Señor Jesús. Los discípulos pudieran estar ayunando para encontrarse con el Señor, pero ¿cómo hacen para ayunar si están con el Señor? Están con Él, lo están viendo, lo están tocando, lo están escuchando. Cuando una persona está en la presencia del Señor, cuando ha logrado verlo y dejarse mirar totalmente por el Señor Jesús, como está pasando con los discípulos que Él escogió, están viviendo una experiencia de cercanía con el Maestro. Ahí ya no hace falta el ayuno. Cuando Él no esté, vendrá el ayuno, pero los discípulos están con Él. Ese es el sentido profundo del ayuno, prepararnos para el encuentro con el Señor. Cuando una persona está en un tiempo de resequedad, como que no entiende lo que ora, como que no tiene ganas de orar, como que no tiene ganas de seguir al Señor, como que ha perdido el entusiasmo espiritual, le hace bien un ayuno, porque ese ayuno le va a permitir encontrarse consigo mismo y, si lo está haciendo con fe y con esperanza, encontrarse también con el Señor. Por eso el Señor no está aboliendo el ayuno, está diciendo: van a ayunar cuando ya el novio no esté con ellos, es decir, cuando el Maestro no esté con ellos. Ahí sí van a necesitar otra vez el ayuno. Pero mientras el Maestro esté con ellos, disfruten al Maestro, gocen al Maestro, déjense mirar misericordiosamente, expónganle toda su vida con confianza al amigo, al Salvador, al novio, que es Cristo Jesús el Señor. El segundo mensaje que nos da San Lucas en el capítulo 5 es que el Señor nos invita a renovarnos por dentro y por fuera. No solamente a renovar por fuera y dejar lo viejo por dentro. Y por eso nos muestra dos parábolas el Señor Jesús. Y en una de ellas dice: nadie echa vino nuevo en odres viejos. El vino nuevo es el reino de Dios, es la buena noticia, es el Evangelio, es Cristo Jesús.
Y la vasija, los odres, somos nosotros, la conciencia. Que el Señor nos permita renovarnos interiormente para poder recibir el mensaje de la salvación que el Señor nos da. Que yo sea una vasija renovada para que tu evangelio encuentre un buen sitio para habitar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, Dios. Reflexión del Evangelio del día por el Cardenal Luis José Rueda Aparicio. Abre tu corazón a la palabra de Dios.